Radio Red de RCN, Red Sonora para la Cultura. La hora de la verdad es cultura. Somos cultura. Bueno, no es el mejor sonido, queridos amigos, pero quería ponerles este tema porque lamentablemente es una de las muchísimas celebridades que se llevó esta bestia del coronavirus. Él es el príncipe gitano Enrique Castellón Vargas, que fue muy famoso y lamentablemente falleció víctima del coronavirus como otros muchos, ¿no? Y ese es el tema que quiero tratar en el día de hoy en Cultura, más que no solo los que se fueron, hacer un homenaje hacia a todas esas personas, sino también hablar de la vejez, de lo que es la vejez, porque ayer precisamente hablábamos sobre pues esas restricciones que quieren imponer a las personas que están en la llamada tercera edad. Y muchos en la mesa, yo me incluyo, yo no creo que sea justo ni necesario tratar a los adultos mayores, como ahora les dicen, como si fueran niños. Y bueno, usted decía, doctor Londoño, que y encerrarlos, ¿no? Literalmente. Y otros pensaban que no, que la idea era pues cuidarlos, ¿no? Pero antes de que empecemos a charlar sobre este tema, quiero contarles que el príncipe gitano fue muy famoso por un tema que cantaba en inglés, In the Ghetto, y bueno, él lo cantaba con su particular acento y mucha gente se reía de ese acento. Incluso tuvo una crítica en el New York Times hace muchos años, en donde el crítico escribió que ni cantaba bien ni bailaba bien, pero que no debían perdérselo, que tenían que verlo porque derrochaba carisma y personalidad. Así que bueno, el carisma y la personalidad también es importante. Fue muy famoso, como les decía. Y entre otros famosos que se fueron, muchísimos. Pero antes quiero poner el tema sobre la mesa porque yo sé que ayer pensábamos diferente. Y yo hice un recorrido histórico, doctor Londoño y queridos amigos, sobre el significado de la vejez a lo largo de la historia, y tengo que decirles que aprendí bastante, ¿no? Porque ha cambiado mucho, ¿no? En la historia, en lo que significa ser viejo o adulto mayor o tercera edad, porque bueno, ya ni se ponen de acuerdo, ¿no? De modo que ha ido cambiando hasta llegar a nuestros días, que yo creo que es el momento en el que peor imagen se tiene de ser anciano o anciana. ¿Qué les parece, no? ¿Recuerda los diálogos de Cicerón sobre la vejez? La amistad, la vejez. Les recuerdo estos versos muy cortos y a ver si alguien nos dice de quién son. Es la vejez viajera de la noche, y al paso que la tierra se le oculta, ábrese amigo a su mirada el cielo. El viejo ve mejor el cielo que lo ven los que no han tenido la suerte de llegar a la vejez. La vejez, Montserrat, tema fundamental de meditación de cuántos filósofos, de cuántos pensadores, de cuánta gente que ha tratado este tema y que lo ha tratado de manera muy brillante. Ahora, como usted dice, se equipara a los viejos a los niños y entonces los viejos hay que cuidarlos, ellos no se saben cuidar, hay que encerrarlos. Y entonces ese es el tratamiento que se le da a los viejos. Sin recordar, Montserrat, si se hiciera un recuento histórico de lo que la humanidad le debe a los viejos. Sí, pero yo insisto que precisamente es por eso, por protegerlos, porque son tan importantes. Hay que defenderlos, claro, ellos son unos incompetentes mentales y hay que protegerlos y hay que encerrarlos. Estamos en eso. Nosotros no estamos de acuerdo con usted y entonces creemos que eso no debe ser así y que no se debe encerrar a los viejos con el cuento de que hay que protegerlos, los meten entre una cárcel. ¿Saben una cosa, doctor Fernando? Yo voy a salir en defensa de lo que dice
Sergio, pero por una razón, permítanme la razón. No, lamentablemente, el país, Colombia, no tiene unos niveles, me parece a mí, de alfabetización o de conocimiento suficiente para que muchos abuelitos entiendan la magnitud del problema. De hecho, somos un país que es poco lector, un país que es poco ha sido visitante de las noticias, no leen los diarios, y claro que hay una gran porción también de personas muy bien instruidas que les importa el país, que les importa lo que pasa y pueden tener idea de prevención, pero yo siento que hay muchísima población que no tiene la más remota idea de lo que está pasando, y creo que en ese sentido se aplicaría una medida ahí que la se solución toca. es informar, por la fuerza, no porque encerrar, la ¿no? gente no, Monserrat, perdóneme, la gente está informada y terminan cogiéndolos con las manos en la masa, literalmente en los moteles. Entonces, la gente está informada, suficientemente informada. Claro, moteles que no están llenos de viejitos. Sí, Entonces, sí, claro, sí, claro. por ¿Y cierto. quiénes son, No quiénes son sabemos. los principales promotores del virus? ¿Y quiénes son los primeros irresponsables? ¿Y quiénes son a los que habría que encerrar? A los jóvenes. Esos es a los que hay que encerrar, que son los grandes promotores del desastre. A mí me Bueno. pasa algo similar en mi casa, en mi familia tenemos esta discusión, somos 2 hijos solo, un hombre y una mujer, y mi hermano es como Sergio y como Demar, creen que hay que controlar a mi mamá porque es una mujer muy independiente y le gusta andar a su aire, y yo sin embargo creo que es un adulto y es una persona que sabe lo que hace y que toma decisiones por su cuenta. Y bueno, si quiere tomar riesgos, pues es su decisión, ¿no? Pero sí existe en la sociedad de hoy en día una tendencia a tratar a los adultos o a la tercera edad como si fueran niños, ¿no? Y quiero hacerles un recorrido muy rápido por la historia. Voy a ser muy breve. Cómo ha ido cambiando el concepto de viejo, ¿no? En la prehistoria, la persona que alcanzaba una cierta edad eran considerados casi como seres sobrenaturales, es decir, eran los sabios, ¿no? Les atribuían capacidades especiales. En la antigua Grecia, el poder estaba en manos de los ancianos. En el Imperio Romano, todo el poder se concentraba en el Senado, formado por ancianos. Y empieza a cambiar la idea de vejez en la Edad Media y el Renacimiento, en donde la vejez es vista como una etapa oscura en la vida de las personas. Y en la Edad Moderna y contemporánea, las personas mayores dejaron de considerarse como transmisores de sabiduría. En la actualidad, los ancianos están vistos como niños. ¿Es así o no? Claro, como niños a los que hay que encerrar porque hay que cuidarlos, y hay que cuidarlos a la fuerza metiéndolos entre una caja blindada. Eso sencillamente, no digo que es que no sea piadoso ni que no sea compasivo, pues que desde luego que no lo es. No, y se hace ¿no? con mucho amor, ¿no? En el caso de Sergio y de Demar, que están diciendo es que hay que cuidarlos, pero a veces el amor también hiere, ¿no? Es que no es inteligente, sencillamente eso no es inteligente. Y entonces en la prédica de Demar para sumarse a Sergio en posiciones con las que no estoy de acuerdo, y no es porque el tema me toque, que me importa un bledo, sino porque ahí queda de presente. Cuando Demar habla del tema, habla de los abuelitos. Con esa compasión, Demar, ya la suerte está echada, ya usted tiene la opinión, pero no se preocupe, aquí vendrán y aquí espero. Todos llegaremos. Desde luego, si tienen la suerte de llegar a la vejez, entonces, si tienen la suerte de llegar a ella, ¿no? Claro, porque esa es una suerte y ese es un regalo de Dios, donde le hace ver a uno las cosas como decía el poeta. Es la vejez viajera de la noche, y al paso que la tierra se le oculta, ábrese amigo a su mirada el cielo. El viejo ve mucho mejor el cielo que lo ven los jóvenes. Los jóvenes que ven mucho más cerca los moteles, el desenfreno, la indisciplina, porque creen se que creen inmortales. Se creen inmortales, la inmortalidad de los jóvenes. Entonces los jóvenes se ocupan de los viejos y no los dejan salir a la calle. Hágame el favor, lo que la humanidad debe al pensamiento de los viejos. Además, que era un viejo.
le voy a decir esto. Simón Bolívar, ¿cómo murió? Como un viejo, como un anciano. Sí, en aquella época sí, claro. Pero desde luego como un anciano que había pues que salir de él y que estorbaba en todo. El más grande pensador que tuvo América. ¿Cuántos años tenía Bolívar cuando iba camino del destierro? Tenía 47 años. ¿Cómo le parece, de Mar? No, pues muy joven. Bueno, 47 años. No, doctor Fernando. Y era un anciano vetusto que aquí, entre Sergio y sus amigos, lo habrían encerrado. Pues se lo encerraron, de hecho lo encerraron. Pero con mucho amor, miren, eso sí, no. ¿saben una cosa? Mire, la reflexión que yo hago... Porque ellos lo hacen, al igual que lo hace mi hermano, con todo el amor, pensando, cuidemos a los ancianos. Claro, ¿no? yo pienso, pues, yo pienso obviamente en eso, en lo que significa el anciano, lo que significa la persona de tercera edad, como le han querido llamar también. Es tan grande el significado que para mí sería muy triste que precisamente por la desinformación o de pronto porque ellos son tosudos y quieren salir así haya confinamiento, terminen enfermos. Y lo peor no es, y usted lo ha dicho muchas veces, doctor Fernando, y a mí también me preocupa eso, lo peor no es morirse, lo peor es la manera en cómo uno terminaría muriéndose. El proceso de muy duro, es muy difícil de pronto verlos con dificultades respiratorias porque quieren salir. Solo en una unidad de cuidados intensivos. Es a eso a lo que me refiero porque recuerdo a mi abuelo que tantas veces le dijimos, abuelo, no llegue de la calle de un calor de 40 grados casi, de 38 grados, no llegue de la calle directo a la nevera a tomarse un juguito porque eso le hace mal, eso le hace daño, hasta que le hizo mal y le hizo daño. Entonces pienso en esa protección, ni más faltaba. ¿Qué más diéramos por tener al abuelo vivo para escucharle tantas historias y preguntarle tantas cosas que no alcanzamos a preguntarle? Y tanta sabiduría, y tanta visión adecuada del mundo, y tanta capacidad de consejo, que todo eso se está perdiendo con el encerramiento de los viejos, dizque para protegerlos. Los vamos a defender, entonces los tratamos como a niños incapaces de pensar e incapaces de decidir por sí mismos. Sí, eso no es una crueldad, para mí es sencillamente una torpeza. Bueno, y también hay que pensar que no solo es la amenaza, ¿no? Sergio, no solo es la amenaza del virus, sino también la amenaza de presiones potenciales. Vamos a tener pronto una psicóloga en nuestro programa y eso afecta a todo el mundo. Hay muchos ancianos que viven solos y esta pandemia han sido ya ¿cuántos meses? 2, 3 meses. Sí, 2. Y lo que nos falta. Entonces, ¿cómo mantienes a esas personas solas, aisladas? Es muy difícil, aunque bueno, pues en mi caso particular, yo llamo todos los días, uno está pendiente, pero no es lo mismo, necesitan aire. Es muy complejo. Ajá. Pero bueno, ya para cerrar quiero contarles que efectivamente Sergio y Demar sí se ha llevado el coronavirus muchas vidas y vidas de personajes también célebres que estaban en plena producción a pesar de la edad, porque la edad no es un inconveniente, y estoy de acuerdo. Y no los encerraron. Y no los encerraron, los han debido encerrar a todos. Claro, encerrarlos mucho más para que no tomaran todos estos riesgos y para que no se murieran como se han muerto. ¿Cuántos jóvenes y cuántos muchachos de esos que están recomendando el encierro de los viejos se han muerto ellos y se han contagiado ellos? Mire, en nuestra casa pues tenemos el ejemplo dramático. La enferma de coronavirus, pues que nos tiene el corazón partido, es la persona más atlética, más juvenil, más capaz de toda la familia. Entonces, pues no se nos hubiera ocurrido encerrarla, no la encerramos y tiene coronavirus. Y entonces, pues sus padres no tenemos coronavirus, y estamos encerrados por propia voluntad y porque nos parece, y estamos produciendo lo que podemos producir sin la necesidad de recomendación del presidente Duque que para cuidarnos nos metan a la cárcel. Bueno, muy bien. Sí, bueno, pues le decimos adiós al arquitecto italiano Vittorio Gregotti, quien fue célebre por sus obras en la categoría deportiva y cultural. De hecho, diseñó el Estadio Olímpico de Barcelona, el Estadio Marassi en Génova para la Copa Mundial en 1990 y, bueno, en muchísimas otras obras. Lucía Bosé, que estuvo casada con Luis Miguel Dominguín, mamá de Miguel Bosé, pero actriz también en películas tan importantes como Aurora, de Luis Buñuel, Crónica de un amor, de Michelangelo Antonini. Y hace poco también falleció la actriz mexicana Pilar Pellicer,
También falleció víctima del coronavirus el novelista chileno Luis Sepúlveda, autor de libros como Un viejo que leía novelas de amor, Historias de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. El mundo de la gastronomía también está de luto. Serdez, así se llamaba, un chef de la cocina india. Él fue muy importante, dirigió importantes restaurantes en Nueva York y su natal India, y escribió un libro que se publicó recientemente titulado Flavor Wala. Muchos más, pero bueno, se fueron sin ni siquiera con el homenaje que se merecen, ¿no? Porque esta bestia del coronavirus no nos deja ni siquiera despedir a los que se van, ¿no? Que eso es lo más terrible. Sí, ese es uno de los aspectos más brutales de esta crisis, ¿no? Tener que despedir a los seres amados desde lejos para que los entierren de cualquier manera y los tiren a una tumba personas que no los quieren y que nunca supieron de su existencia, terrible. Por eso los entierros son una manifestación de duelo y de dolor y de una compañía pues a un alma que ya se fue. Pero de todas maneras esto es muy doloroso, la despedida a distancia de los seres queridos. Ya está aquí la cultura en la hora de la verdad en Radio Red. Son las 8 de la mañana, 48 minutos.